ahí sí, ahí está Sí, Nicolás. Buena, ¿cómo están? bien, gracias. Disculpen la demora, que hay un No hay problema que problema, estas Los cosas tech, pasan. por supuesto. Sí, lo sí. siento. De hecho, no iba a acompañar Waldo, pero se puede, parece que solo da tres. Así que Ah, no va a poder estar. Waldo quedará como espectador nomás. Perfecto. Bueno, lo que nos convoca, vamos a hablar sobre cómo y dónde denunciar ruidos molestos. Aquí los presento nuevamente. Tenemos a Nicolás Bastián, presidente del Colegio de Ingenieros en Acústica, y Daniela Riquelme, fiscalizadora de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Bien, Bien igual. qué bueno. Bueno, para comenzar ahí, sin más preámbulos, mi primera pregunta es para Daniela. Ujú. Primero, ¿cuáles son las principales fuentes denunciadas por ruido ante la Superintendencia de Medio Ambiente y cuáles son las comunas más afectadas en Chile? Mira, va variando dependiendo de la época. En pandemia nos sorprendimos porque, por ejemplo, lo más denunciado fueron los dispositivos, que era algo que la verdad no lo esperábamos. Pero en un día normal, en una semana normal del año, lo más denunciado es sobre todo las faenas constructivas. Y luego vienen los pubs, discotecas, que claramente en pandemia esto bajó y ahora está subiendo de nuevo. Eh, hay mucho de eso denunciado en general. Em, yo puedo hablar más que nada por dentro de la RM, que es lo que tengo a mano. Igual después voy a buscar un torpedo por acá. Pero, por ejemplo, en la RM, las comunas más denunciadas son generalmente del sector oriente, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Santiago. Son las que más denuncian. Y ahí se va como un poco expandiendo la cantidad de denuncias. Igual siempre hay muchas denuncias en todos lados, pero como que de ahí parten y donde hay más. En- eso te puedo comentar. Claro. Yo me acuerdo que en el webinar pasado que hicimos también hablamos sobre cómo había aumentado la sensibilización de las personas al ruido en pandemia, post pandemia, ¿no? Donde se había visto menos movilidad de las personas. En Sí. cuanto a eso, quería preguntarle a Nicolás sobre su experiencia, desde la experiencia de los profesionales que integran el Colegio de Ingeniería en Acústica, si han visto un aumento post pandemia de las denuncias ante el ruido, de ruidos molestos. Mm, mira, la verdad es que como colegio no nos llegan ese tipo de denuncias, Ujú. pero sí, por lo menos yo revisé como la información que había compartido la SMA y se vio que el cambio fue súper importante, sobre todo porque entiendo, Daniela, que implementaron un sistema de denuncia online. Me parece que eso incrementó el número de denuncias también, ¿o no? Sí, de hecho, la denuncia online se implementó a fines del 2019. Y ahí teníamos cierta cantidad de denuncias y la cantidad de denuncias se cuadruplicó estando con el sistema online porque había gente que no podía llegar físicamente a la oficina y empezaron a entrar muchísimas más denuncias. Bueno, en particular yo trabajo con lo que es región metropolitana, entonces tengo los números más frescos por región metropolitana porque es lo que me dedico yo principalmente, pero en todos lados se aumentaron muchísimo. Perfecto. Vaya haciendo las preguntas también al tiro que van haciendo los comentarios, como porque vale, esto es un canal para las personas que todas sus dudas y consultas. Aquí Alicia Brito pregunta a Daniela, ¿cómo puede ser más expedito el proceso considerando los meses y años que tarda desde la denuncia hasta la sanción? Hoy en día la superintendencia es un problema esto de tanta denuncia porque no tenemos capacidad de abordar todo con la rapidez que nos gustaría. Entonces, lo que nosotros hacemos es que hacemos convenio con municipalidades y de esa forma tratamos de abordar más rápidamente las denuncias porque es mucho más fácil abordar una denuncia de forma local que como superintendencia y que nosotros finalmente llegamos a todos lados. Entonces, con estos convenios se agiliza mucho
la, la fiscalización de las denuncias y nosotros solamente nos llega después la información ya procesada. Daniela, y en ese sentido, el convenio es que el SMA capacita a profesionales de la municipalidad para que la municipalidad haga la fiscalización. Claro, eso es básicamente. Nosotros hacemos esa capacitación, entregamos todas las herramientas necesarias. eh, bueno, ellos siempre tienen que tener un equipo. Hay un par de exigencias que tienen que tener sí o sí las municipalidades y en base a eso una capacitación. Hoy en día estamos haciendo una capacitación online que es la teórica y otra práctica. Generalmente vamos a terrenos con ellos, les explicamos cómo usar sus equipos, qué, qué tienen que tener en cuenta, los certificados de calibración. Todos esos detalles que son como más técnicos se los explicamos para que ellos vayan a ver las denuncias y luego ellos nos mandan esta denuncia ya procesada y nosotros la recibimos, hacemos un informe y ya la vamos ya sea multar o hacer un programa de cumplimiento. Entonces, hoy en día, una persona podría hacer una denuncia tanto por la página web de la SMA como a través de su municipalidad, para Claro, ciertas eso es. municipalidades. Igual siempre se ha podido hacer la denuncia a través de cualquier municipalidad, incluso que si no están en convenio, pero al estar en convenio ya al menos ya saben los procedimientos y cómo es, entonces nos llegan como mucho más depuradas las denuncias, porque a veces nos llegan denuncias que no están en convenio y falta información, no hay que estar pidiendo datos y es Mm. un poco más complicado. Pero por lo menos nosotros capacitamos a las municipalidades para que entreguen la información que necesitamos para no tener que estar haciendo esto de retroceso de andar pidiendo otra información que no la entregaron. Perfecto. Y también depende del tipo de fuente, de a qué entidad se tiene que recurrir, ¿verdad? Si nos podría explicar un poquito de eso y el proceso. Sí, Ujú. el decreto 38 indica, sí, el decreto 38 indica las fuentes que se pueden medir y las que no se pueden medir. Me hubiese gustado Ujú. mostrar mi diapo favorita, pero no, no la puedo mostrar por acá, pero el artículo 5 del decreto supremo indica qué es lo que no se puede medir por el 38 y dentro de estas cosas, desafortunadamente igual nos llegan denuncias, pero nosotros después tenemos que derivarlas a quien corresponda, que son, por ejemplo, fiestas en casa, cualquier actividad de casa, nosotros no lo vemos, se ve a través de ordenanzas municipales, eso lo ve la municipalidad. Tronaduras, tránsito aéreo o por vías terrestres, cualquier tipo de tránsito tampoco lo podemos ver nosotros a través del decreto 38. Por ejemplo, cuando hacen una denuncia porque hay mucho ruido en una calle, la verdad es que nosotros no lo vamos a ver. O las fiestas de casa, lo típico, ¿no? Eso nosotros no lo vemos. O el perro ladrando. eh, me faltaba algo. Algo me sé, circulación, tránsito, el tránsito aéreo, por ejemplo, si nos molestan los aviones que pasan por su casa, tampoco lo podemos hacer la medición. Y el espacio de uso público, que eso también nos llegan muchas denuncias, que son, por ejemplo, que no sé qué estaban haciendo batucadas en la calle. La verdad es que eso también nosotros se lo vamos a derivar a la municipalidad porque no tenemos cómo medirlo. Igualmente, hay cosas que sí podemos ver, pero no las podemos ver porque son esporádicas. Por ejemplo, no sé si hay, el otro día me llegó una denuncia habían hecho creo que un evento en un local comercial, pero había sido de una sola vez. Entonces, la verdad es que no lo vamos a ir a ver porque fue una vez. Para esas cosas, lo mejor es llamar a seguridad ciudadana para que puedan ir rápidamente, porque además que nosotros igual nos vamos a demorar un poco en llegar. Entonces, y las Claro. cosas que sí se pueden, eh, actividades productivas, actividades comerciales, eh, infraestructura, por ejemplo, antenas, si las podemos medir, o un terminal de buses, podemos medir actividades comerciales, productivas, infraestructura de transporte sanitario y no sé si mi compañía a mí se me olvida, pero yo me las sé porque ya uno las tiene súper claras. En general son Pero, lo pero es que nosotros básicamente eso. llamamos fuentes fijas de ruido.
Las fuentes Sí, porque, móviles, como el tránsito que decía exacto. Daniela, esas no están reguladas por el Decreto Supremo 38, que es la normativa de ruido del Ministerio del Medio Ambiente, que establece que la entidad encargada de fiscalizarla es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es donde trabaja Daniela. Y como decía Claro, ella, efectivamente sucede que si uno hace una denuncia de un evento particular, como el ejemplo que dio Daniela, obviamente la SMA, el tiempo de reacción no va a ser tan rápido, no va a ser inmediato, porque entre que hace la solicitud, que ellos la reciban, que la revisen, que vean si efectivamente aplica o no, me imagino que pasa un tiempo que no es inmediato, no es el mismo día. Entonces, por eso da el claro, ejemplo de llamar a seguridad ciudadana u otra cosa. claro. Tiene que ser como ruidos constantes, ¿no? Y más o menos el tiempo de Idealmente. acción del SMA, como cuánto es por ese tipo de ruido. Mira, va a ser muy variable. Nosotros, de todas maneras, lo que tratamos de priorizar son las cadenas constructivas, porque como son acotadas en el tiempo, tratamos de ir lo más rápido posible. Pero va a Claro. depender de hartos factores. De hecho, nosotros nos manejamos con un mapa y en base a eso vamos ordenando las denuncias para poder utilizar mejor los recursos e ir a como al mismo sector. Claro. Y con respecto a las puentes móviles, que igual eso siempre genera bastante conflicto con las personas que viven cerca de autopistas concurridas, de avenidas, ¿hay alguna solución acústica que se le podría dar a eso, Bastián, así quizás a corto plazo para esas personas? Nicolás. Sí, hay soluciones. El problema es que quizá no está claro de quién debe implementarlas. Claro. Pero soluciones para fuentes móviles, para tránsito vehicular en particular, el ejemplo que das tú del ruido de carretera, Ujú. básicamente tienes barrera acústica, que es lo más tradicional, que en Santiago uno puede ver ciertas estas barreras translúcidas que están alrededor de la carretera. La otra opción es implementar pavimento reductor de ruido, que eso no se ha hecho tanto en Chile, hay en algunos casos en que también permite reducir el ruido. La otra opción es hacer reducciones de la velocidad de tránsito del lugar. Es igual permite disminuir, pero no mucho. Creo que es entre 1 y 3 decibeles más o menos. Y lo otro ya es el recambio de fachadas, mejorar el aislamiento acústico del edificio o de las ventanas. Esas son Ya. como las 4 alternativas clásicas para enfrentar ese tipo de ruido. ¿Y se han hecho el proyecto aquí? ¿Han trabajado como Mira, profesionales que trabajan en esto? nosotros para el Ministerio del Medio Ambiente hicimos un estudio que fue el mapa de ríos de la Ruta 5 Norte Sur tramo concesionado. Fue una licitación pública que se adjudicó nuestra empresa. Yo ahora estoy como presidente del colegio, así que no quiero hacer propaganda de mi empresa ni nada por el estilo. Pero ahí hicimos un estudio bastante robusto sobre la temática, se identificaron zonas de interés y se propusieron medidas conceptuales porque obviamente se requiere hacer un estudio específico y este fue un estudio de toda la Ruta 5, fue un estudio bastante extenso, pero creo que ese estudio sirvió bastante para que haya una conversación en el Estado con los entes para poder ir avanzando en esa temática. De hecho, me sucedió hace relativamente poco que me tocó ir a hacer un trabajo de terreno en la zona norte y cuando me fui desplazando, yo estoy en Valdivia, hacia el norte, vi que están implementando algunas barreras acústicas en lugares que antes no habían o están incrementando alturas de unas existentes. Y creo que me parece que fue un beneficio parte por eso. Perfecto. Entonces se está avanzando igual en ese tipo de soluciones que son como diferentes a Sí, las de de los... hecho, hace Ujú. relativamente poco ingresó una colega, una ingeniera acústica, al Ministerio de Obras Públicas. No he tenido la oportunidad de conversar con ella, pero me imagino que va a posicionar mucho más el tema de ruido en carretera. Claro. Allí también acá hay otra pregunta de parte de los que están aquí participando. ¿Son realmente efectivos los planes de cumplimiento, considerando que en la mayoría de los casos se incumplen y cuando se implementan es muy difícil aplicar medidas en resguardo de la salud de la población afectada? Dejo abierta. Mira, pero los programas de cumplimiento se aplican luego de que ya se constató una infracción. Y bueno, tiene que primero constatarse la infracción, luego tiene que producirse la formulación de cargo y ahí recién entra el programa de cumplimiento. Entonces todo es como un periodo como bien largo. Em, bueno, no tengo estadísticas actualmente. Bueno, y de hecho también vengo por parte del colegio y cómo fiscalizar a la ciudad. ¿Puedo comentar esta cosa? Em, pero, mm, pero estadísticas no tengo.
pero lo que podemos ver sí es que en algunos casos sí funciona bastante bien, siempre y cuando el titular cumpla con lo que se establece, porque muchas veces el titular se compromete y luego no cumple, que también puede pasar y pasa incluso antes de tener programa de cumplimiento. Lo que también hacemos como superintendencia para poder tratar de arreglar los problemas antes de que pase todo esto es a través de los requerimientos de información. Nosotros mandamos unas resoluciones a los titulares, estando todavía esto dentro del proceso de fiscalización, antes de que pase a una multa o formulación de cargo. Y en base a eso tratamos de corregir los problemas. Y yo encuentro que ha dado resultados. Por lo menos hemos llegado a situaciones en que ha habido una superación y bajo todas estas solicitudes que se le hacen, porque son básicamente una solicitud al titular, se han reducido los problemas, incluso hemos llegado a ya o sea, bajo la normativa. Y también hay otra cosa que son las medidas provisionales, que son medidas inmediatas y también se pueden hacer dentro del marco del proceso de fiscalización y estas medidas inmediatas ahí sí el titular debe cumplir con las medidas. Y también hemos tenido casos exitosos donde el ruido ha disminuido mucho. Tengo un caso que había más no me acuerdo, eran 19 decibeles de superación, me parece, y bajó a 2 decibeles. Claro, pasó un tiempo entre medio porque no es instantáneo, pero se redujo a 2 decibeles de superación, entonces ya por lo menos el sistema funciona en algunos casos. A nosotros igual nos ha pasado hacer estudios de asesorías técnicas de ingeniería en control de ruido, porque sucede que cierto tipo de proyectos, que obviamente no los puedo nombrar, los van a fiscalizar, hay superación y el titular se compromete a hacer un programa de cumplimiento y dentro de ese programa está un estudio de ingeniería en control de ruido que hacemos para identificar el problema, proponer medidas, cuantificarlas, luego las implementan y nos piden que vayamos a hacer como una medición interna antes que los vayan a fiscalizar de nuevo y efectivamente hemos medido, verificado que están cumpliendo y después los van a fiscalizar y cumplen. Entonces yo te podría decir que por lo menos los estudios que hemos hecho nosotros, en todo se ha logrado cumplir con la normativa, se ha logrado reducir la superación y estar cumpliendo. Así que sé que existen algunos casos de éxito como los que nos ha tocado a nosotros o los que mencionaba Daniela. Entonces creo que en realidad funciona, como también probablemente en algunos casos no funciona tan bien, no podemos decir que funciona perfecto siempre, obviamente la realidad nos aterriza. Claro. Vamos a seguir haciendo preguntas aquí de los comentarios porque hay varias. Aquí también nos preguntan, ¿qué tipo de antecedentes son importantes de adjuntar por parte de las personas afectadas para que el proceso de denuncia sea más rápido? Qué buena pregunta. Daniela, esa es Sí, tuya. eso es claramente mía. No, mira, idealmente que en el texto de la denuncia sea lo más completo posible de lo que está afectando el ruido, porque muchas veces nos ponen así, no, tengo ruido, y uno no sabe de qué es el ruido. Entonces, que sea completo. Me molesta el ruido de un refrigerador que está, no sé, al lado de mi casa. Y otras veces no saben de dónde viene, pero para nosotros es súper importante saber de dónde viene, porque ¿qué vamos a fiscalizar si no sabemos de dónde viene? Así nos facilita mucho más el trabajo para poder ayudarlo. Y si saben de dónde es, porque a veces saben de dónde es y no lo ponen, no lo ponen. Y después uno ve y sabía perfectamente la persona de qué era, cuál era el root. También nos ayuda mucho poniendo root, un root y el nombre del lugar, porque yo diría que eso es como lo más importante. Más que agregar videos, fotos, es saber describir la situación. Perfecto. Daniela, y ayuda, por ejemplo, no sé, pongamos en un caso que me imagino que les toca ver harto, que se está construyendo un edificio y de receptores otro edificio que ya está construido. Me imagino que es distinto a que te llegue una denuncia de ese edificio, a que la comunidad se ponga de acuerdo y te lleguen 30 denuncias del mismo edificio. Me imagino que eso le podría dar Claro, más celeridad a la fiscalización, ¿o no? sí, de hecho, sí. Nosotros priorizamos todas esas denuncias que vienen como con muchas denuncias
más asociadas, porque significa que en verdad está pasando algo, porque no puede ser que más de 3 personas, 4 personas estén denunciando lo mismo, porque sí. Claro, Entonces ahí nosotros vamos a ver qué está sucediendo, porque claro, si hay una sola denuncia, nosotros decimos, ya, puede esperar un poco, pero si hay más claro. de una, ya, vamos inmediatamente. Es un buen consejo para las personas entonces, porque es importante ponerse de acuerdo con la comunidad si están todos afectados y hacer todas las denuncias por separado de la misma fuente y así le van a poder dar prioridad, porque evidentemente la SMA de recibir muchas denuncias y tienen que dar prioridad, Sí, ahora sí, si nos hacen 30 denuncias de un solo lugar, nosotros vamos a ir a medir a un solo lugar, no es necesario ir a medir a por dos supuesto. o más, vamos a uno solo. Pero sí tomamos en consideración que hay 30 denuncias y nosotros a todas esas denuncias están asociadas y las personas afectadas van a quedar después como parte van a quedar parte de la investigación finalmente y ante cualquier cosa. Y nosotros tratamos también de ir al lugar más afectado. Por ejemplo, si me están denunciando de toda una manzana y no voy a ir al que está más lejos, voy a ir al que está más cerca. Claro. Perfecto. Y sobre los equipos de medición, preguntan también cuáles son y si es posible que no se pueda medir desde donde está ubicada un denunciante. Y si la SMA cuenta con instrumentos para medir vibraciones. Sí. Ya. Sí, sí, tenemos un equipo para medir vibraciones, pero la verdad es que no lo hemos podido utilizar porque no hay normativa. Como no hay normativa, está un poco en el aire eso. Y nosotros no y la parte del denunciante. ¿Qué dijo Como Nicolás? sobre, habla sobre los equipos de mediciones. Quizás si Nicolás nos podría hablar sobre qué equipos de mediciones. Sí, claro, bueno, este live está contextualizado en ruido y para hacer mediciones de ruido lo que nosotros utilizamos son sonómetros, que si tuviese que simplificarlo al máximo es como que es un micrófono especial para poder medir ruido y en este caso tienen que cumplir con ciertos requerimientos técnicos, con certificados de calibración, eh, que de hecho está estipulada la normativa que se tiene que calibrar cada 2 años por una entidad técnica que cumpla con cierta normativa y todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener nuestros equipos certificados. Son sonómetros, existen de distintos tipos, miden el nivel de ruido de forma global y también por bandas de frecuencia y la SMA tiene sonómetros como también otras empresas. Hay una amplia variedad de sonómetros en Chile, en realidad es súper amplio la marca, modelos, distintos tipos, cada vez hay más empresas con más equipo en realidad. Hoy en día eso no es un problema para poder hacer un estudio de ruido por suerte. Perfecto. Y ahora igual quería conversar un poco, colocar sobre la mesa el tema de qué hacer con los ruidos, cuando los ruidos molestos los producen los vecinos, ¿no? O sea, yo sé que en general ya hablamos que la Superintendencia del Medio Ambiente no puede hacer mucho al respecto, pero en verdad son las que más comentarios tienen, como que a veces las municipalidades no responden, carabineros tampoco, y es un problema constante. Entonces, desde su experiencia, ¿qué se podría hacer al respecto? ¿Cómo se podría ayudar a resolver esta situación a nivel internacional, quizás? Les dejo ahí la Ahí palabra. lo importante es la comunicación. Sobre todo el que también le decimos a nuestros titulares que se comuniquen con sus vecinos. Por ejemplo, si es una faena constructiva que Mm. vaya y que hable con los vecinos, voy a meter harto ruido justo ese día. Y es lo mismo con los vecinos, que hay una buena comunicación. Estoy segura que la gente va a estar mucho menos molesta si llega el vecino y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta, voy a meter ruido hoy día, que si no. Igualmente existen las ordenanzas municipales, que son las que pueden regular esto, pero ahí ya va a depender de cada municipalidad si le va a dar como la importancia para llegar o o no ir, porque la fiesta y el tema de los vecinos es instantáneo, o sea, en un momento específico, pero no, sobre todo el tema de la comunicación, es lo más importante. Sí, como decía Claro. Daniela, a nosotros nos pasa en el lugar que vivo, no sé, cuando alguien hace una fiesta, es súper distinto cuando dice, oigan, vecino, voy a hacer una fiesta, probablemente voy a meter ruido, si quieren vengan, si quieren no vengan, pero en el fondo que no te pille desapercibido. Uno ya tiene una predisposición, si no sé, está acostado para dormir y escucha como un ruido la lejano, ah, verdad que la vecina está de cumpleaños. Es una percepción distinta.
pero claro, no sé, no me ha tocado tener un vecino que haga fiesta todas las noches, no sé qué haría en ese caso. Sí. Pero por lo general es lo que dice Daniela, en el fondo es comunicarse, es hablar, es decirle, oye, no sé, informar que uno va a meter ruido, que va a hacer una fiesta, o si es que alguien está haciendo una fiesta y no te ha informado nada, ir a hablar y decir, oye, disculpa, sabes que quiero dormir, no sé, yo tengo una guagua de 2 años, para mí es un problema, así es que un vecino dice eso y yo iría a hablar y me imagino que no habría problema, que le hagan un poco, qué sé yo. Porque llamar a carabinero y todo se puede hacer y de hecho normalmente detienen la fiesta, pero obviamente es igual puede tensionar las cosas. Es como el último recurso, creo yo. Mm. Sí, o por lo menos nosotros hemos recibido varios comentarios de como ruidos constantes que ya Carabinero y Municipalidad nos da como una solución, como cuando la comunicación no funciona, pero ahí ya no se puede hacer mucho tampoco, ¿verdad? La verdad. Claro, Difícil, difícil. difícil. Algo a nivel internacional tampoco creo, ¿no? Y consulta sobre, ¿hay municipalidades que no cuenten con ordenanzas sobre ruidos molestos? Yo estoy segura que no todas tienen ordenanza, Mm. porque de hecho el ministerio tiene un programa donde los ayuda. Ayuda a las municipalidades a hacer sus propias ordenanzas y se basan un poco en lo que es el 38, pero va a venir de la municipalidad querer hacer una ordenanza. Entonces, si no hay disposición de la municipalidad, no tendría por qué existir. Mm, Así es. De hecho, no me acuerdo cuánto habrá sido, quizá 2 o 3 años, el Ministerio del Medio Ambiente hizo una licitación para abordar ese tema de la ordenanza y se hizo un trabajo súper bueno. Eh, y no recuerdo si es que el producto era como quizás tener como una ordenanza tipo, entre comillas, para que se pueda replicar a otras municipalidades o no. Pero los colegas del Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento de Ruido, Lumínicas y Olores deben tener más información sobre eso y cuál es la estrategia. Porque creo que ellos están haciendo un plan con las municipalidades. Bueno, yo sé que la superintendencia igual ayuda, hay un departamento jurídico que igual los puede ayudar en caso de que necesiten ayuda, pero el ministerio es el que tiene más programas en base a eso. ok. Aquí también tenemos otra pregunta en los comentarios. Dice, si un proyecto por resolución de calificación ambiental tiene que cumplir con la norma para carreteras, ¿la superintendencia verifica el cumplimiento? Sí, nosotros también fiscalizamos lo que son las resoluciones de calificación ambiental, entonces, aparte de lo que aplica el decreto 38, si tiene un instrumento, nosotros sí lo vamos a fiscalizar igualmente. Ahora, si es una carretera y no tiene esta resolución de calificación ambiental ahí, no lo podemos hacer porque está dentro de las exclusiones el tránsito por las vías de circulación. Pero si tiene RCA, nosotros sí lo vamos a ver. Perdón, resolución de calificación ambiental. Sí, oye, bueno, complementando, es que esa pregunta fue súper buena, pero fue muy técnica. Para las otras personas que no conocen, hay muchos proyectos que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un sistema del Estado, que básicamente si es que tú quieres hacer un proyecto, como en este caso una carretera, dependiendo de ciertas condiciones, tú tienes que presentarle al Estado que tu proyecto va a cumplir con todas las normativas ambientales. Y dentro de esas normativas, el ruido y las vibraciones se reconoce por ley como un contaminante. Entonces se tienen que presentar estudios técnicos y si es que no existe una normativa específica, como por ejemplo comentó Daniel antes que no había normativa de vibraciones, se tiene que utilizar una normativa de referencia. Entonces cuando se hacen proyectos de carretera, muchas veces ingresan al CEIA y se hacen estudios de ruido y vibraciones y a veces sucede que se requieren implementar medidas de mitigación o quizás se cumple con la norma pero medio justo y se propone que se haga un monitoreo en la resolución de calificación ambiental, que eso se obtiene cuando el proyecto se aprueba, se le da una resolución de calificación ambiental que es aprobado, pero se comprometen a ciertas cosas. Y dentro de eso puede ocurrir que se comprometa a que se hagan monitoreos anuales de ruido o de vibraciones u otras cosas, y esos monitoreos los puede hacer la SMA, como para contextualizar el instrumento. Claro, perfecto. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si más preguntas aquí a los expertos. ¿Ahora es cuándo? Sí. A ver, aquí hay una. ¿Hay equipos accesibles en el mercado para que las personas puedan hacer mediciones de ruido?
Y si es así, ¿esos podrían constituir como antecedente a la Superintendencia de Medio Ambiente como denuncia? Qué interesante la pregunta. ¿Los mismos ciudadanos podrían medir el propio ruido y tenerlo como antecedente? Mira, hay una forma fácil de hacer eso que es a través de una entidad técnica de fiscalización ambiental. Estas son empresas autorizadas por la superintendencia, las cuales pueden hacer estas mediciones a través del decreto 38. Si nos llega un informe a través de una entidad técnica, sí lo podemos aceptar, porque está medio válidamente. Bueno, y siempre y cuando venga correcto, no tenga ningún error de base. Pero en ese caso sí lo podemos aceptar. Ahora, cualquier otro informe con un equipo válido lo podemos tomar como referencia, pero no va a ser válido de análisis. Entonces, la única forma sería a través de estas empresas que están autorizadas por la superintendencia. Incluso hay una página web donde pueden ver qué empresas son las que están autorizadas bueno, si tienen los medios y quieren hacerlo, pueden contratar una y a nosotros, a nosotros nos llega la información y nosotros la procesamos mucho más rápido porque no tenemos que ir. Ah, perfecto. Entonces no es como que el propio ciudadano pueda comprarse su instrumento y sería igual o más rápido, ¿no? Tendría que ser a través de la contratación de una empresa. Sí, porque tiene que ser autorizada, no podemos avalar un informe que no esté autorizado, o sea, por esta empresa autorizada por la superintendencia, incluso si es que tienen algún equipo que esté calibrado y vigente, no podríamos, por un tema de protocolo y procedimiento. Porque piensen que tiene una representación jurídica, legal, esta empresa que hablaba Daniela. Porque en el fondo ellos hacen una fiscalización. Ellos lo analizan y si está bien, no está cumpliendo la normativa, o sea, están infringiendo la ley. Entonces, por eso, obviamente, tiene que haber cierta rigurosidad y ciertas exigencias técnicas, que lamentablemente una persona común y corriente no tiene un criterio. O sea, las personas que nos dedicamos a esto somos ingenieros, tenemos una formación universitaria, tenemos años de experiencia haciendo este trabajo y aplicar una normativa no es tan simple. Entonces, una persona que no se dedica a esto, probablemente la medición que haga no va a ser válida. Sí puede ser Claro, referencial y todo, pero Sí, como para aplicar, multar al titular es diferente. sí, no es lo mismo. Bueno, con esto terminamos, yo creo, la norma de live, cómo y dónde denunciar ruidos molestos. No sé si queda algo en el tintero para decir, para comentar, Nicolás, Daniela. no, agradecer la oportunidad para poder hablar un poco de qué denunciar y bueno, siempre será bienvenido que nos entregue la mayor información posible y que ojalá no denuncien cosas que no corresponde que nosotros veamos, porque demora mucho más el proceso y tenemos que nosotros mandarlo a la municipalidad, mandarlo a Seremi de Salud, a quien corresponda para que ellos fiscalicen. Lo más fácil va a ser siempre hacer la denuncia a quien corresponda directamente, porque es más rápido. Claro. Nicolás. No, me parece súper claro. Ujú. Encontré muy buena esta live. Poder contar con Daniela, que trabaja en la SMA, para que las personas que tenían dudas de cómo denunciar y todo, o sea, tenemos a alguien que se dedica a eso, especialista, que es miembro del Colegio de Ingenieros en Acústica. Así que creo que ha sido súper bueno, súper provechoso, salieron muy buenas preguntas. Así que buenísimo. Genial que la gente pueda aprender un poco de esto y sepa cuáles son sus derechos y cómo abordar esta problemática de ruido, que a todos alguna vez nos va a tocar. Totalmente. Así que vamos a repetir, a ver si tomamos distintas temáticas para acercarlas cada vez más a la ciudadanía, a las personas, respondiendo atentamente todos sus comentarios. Perfecto. Así que muchas Gracias. gracias por participar y nos estamos viendo entonces en otra oportunidad. Bueno, que esté muy bien. Saludos, buenas noches. Gracias. Chao. Chao.